miran y nos escuchan en este momento, que son muchas. Hablemos de la estrategia montada por el gobierno Odebrecht, Rubén Bichara y la CDE, 700 millones. ¿Qué opinión tienen ustedes como organización política y como líder político que usted? Lo primero que hay que hacer, después de haber anunciado esto, es tirar al zafacón el informe que preparó la Comisión Especial Presidencial sobre Punta Catalina. ¿Por qué? Porque esta comisión señaló que la obra estaba sobrevaluada, no sobrevaluada, sino subvaluada en un 6%. Pues resulta que si a esos 2.000 millones originales de dólares que cuesta la obra se le suman 700 millones que está exigiendo Odebrecht, el precio de los terrenos, porque también se señala que hay que comprar las tierras, y a eso los costos bancarios, los costos financieros y bancarios, estaríamos hablando de una obra que ya estaría situada por encima de los 3.000 millones de dólares. Sea cierto o no sea cierto, les vayan a pagar o no les vayan a pagar, ya queda evidenciado que todo cuanto se ha dicho acerca de la obra, acerca de Punta Catalina, está en la más completa nebulosa. ¿Y cuál es su óptica o posición con relación a esta bola de humo que se tiró de los 700 millones que está exigiendo Odebrecht? Yo pienso que todo esto, lo que saca a la luz, es algo que se había venido sospechando desde hacía mucho tiempo. El argumento para pedir el incremento es que hubo que hacer estudios que no estaban hechos de batimetría, de oleaje, de corrientes marinas. ¿Y por qué no se habían hecho esos estudios? Porque ahora es cuando eso sale a relucir, que esos estudios no estaban hechos y que por eso ha implicado que hubo que hacer el muelle de nuevo, que eso implicó unos sobrecostos. Y es por una razón muy sencilla. Es porque la obra estaba programada para realizarse en Atillo, Asua, no en Punta Catalina. No en Punta Catalina. La obra se cambió de lugar 4 semanas antes del momento en que había que presentar. Las empresas participantes tenían que entregar sus expedientes. ¿Por qué se hizo ese cambio cuatro semanas antes? Cuando el lugar que había sido escogido era el lugar en que el segundo gobierno, el presidente Leonel Fernández, iba a construir una planta de carbón en Asua. Incluso se declararon los terrenos de utilidad pública. ¿Por qué si los terrenos ya habían sido declarados de utilidad pública y se le había informado a todas las empresas participantes que se iba a hacer en Asua y habían hecho los estudios para Asua, por qué se cambia el lugar 4 semanas antes para un lugar donde los terrenos eran privados? Fue para sorprender a todas las empresas que estaban en competencia con Odebrecht, para que no tuvieran los conocimientos del lugar. Mejor dicho, para sacarla de combate. Para sacarla de juego. Y efectivamente, en muchos aspectos técnicos, esas empresas fueron descartadas. Se quemaron en la parte técnica y por eso no pudieron presentar las ofertas financieras. Al no poder presentar las ofertas financieras, que eran mucho más bajas que la oferta de Odebrecht, como la única empresa cuyo sobre financiero fue abierto fue Odebrecht, se le otorgó a Odebrecht. ¿Qué tuvo que hacer Odebrecht en 4 semanas? Claro, en 4 semanas no, porque ellos sabían de antemano, tenían información privilegiada. ¿Qué hicieron? Bueno, prepararon a la carrera una serie de estudios, pero eran estudios incompletos. Y eso se deriva del estudio, del análisis, del estudio de impacto ambiental que preparó la CDEE para que se le permitiera tener la licencia ambiental. O sea que en realidad, efectivamente, es decir, los estudios es verdad que no fueron hechos a la carrera, pero eso fue para otorgarle el contrato de forma privilegiada a Odebrecht. Pero Odebrecht, teóricamente, no debió tener derecho a solicitar incremento de costos, y sin embargo lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? No tenía derecho a solicitar esos incrementos de costos porque ese era un contrato llave en mano. Y en principio, un contrato llave en mano es un principio de precios fijos. Pero en el contrato que le prepararon a Odebrecht se señala la posibilidad que tenía Odebrecht de pedir escalamientos de precios, es decir, de poder solicitar esos aumentos. Es decir, que eso está previsto en el contrato. Odebrecht en ese sentido está blindada, puede hacerlo, aunque
no debió haber tenido derecho a eso. Pero hay más todavía, y es que cuando se participó en la licitación, para poder participar, las empresas tenían que comprometerse a obtener el financiamiento. Odebrecht dijo que lo iba a procurar, que lo iba a obtener. Las otras tres dijeron que no podían, se quemaron. La Odebrecht no se quemó, pero al firmar el contrato, esa obligación no se la colocaron en el contrato y la Odebrecht entonces no obtuvo el financiamiento. Hay algo que haya llamado poderosamente la atención a los dominicanos, y ahora quiero apoyarme en el ex ministro de Medio Ambiente, el hombre de experiencia y que estuvo en una cartera tan importante como esta. ¿Por qué, si la tendencia en América Latina y el Caribe es ir eliminando las plantas al carbón, aquí en la República Dominicana en pleno siglo XXI estamos trayendo y retrocediendo a algo que los países en vía de desarrollo, subdesarrollado y desarrollado, están implementando, que es el gas natural, que es la parte con los vientos, las renovables, la electricidad, renovable, solar. ¿Qué explicación tiene que estemos retrocediendo en la República Dominicana? Hacer negocios única y exclusivamente. No tiene sentido, es decir, en pleno siglo XXI utilizar la energía del siglo XIX. Eso es lo que nos extraña a todos. Absolutamente ningún sentido. Según un estudio, toda América Latina debería estar lista para tener prácticamente el 90%, 95% de su energía renovable en el año 2050, salvo la República Dominicana. Es decir, ¿y por qué la República Dominicana quedaría atada a los combustibles fósiles, los que ya son totalmente, están descartados? Es decir, precisamente por ese negocio. El presidente Danilo Medina fue electo a la presidencia y no había prometido plantas de carbón, y antes de tomar posesión se fue a Colombia, se fue a Brasil a establecer ese contrato, y después se inventa una licitación que naturalmente tenían que ganar lo que estaban predestinados a ganarla, y todo se arregló. Y no para solo eso, fue a Brasil, sí, a Colombia también, sí, para el carbón. No, y no solo fue a Brasil a visitar a su homólogo, sí, sino que lo invitó a que viniera y cerraron la transacción. Sí, pero todo eso fue arreglado. Es decir, ahora, el tema de eso es que todo eso está descubierto ahora. Ya. Todo eso se ha evidenciado. ¿A través del escándalo queda el desnudo? Totalmente. Es decir, ya no hay manera. Es decir, pero una planta de carbón, es decir, ya de por sí a $2.000 millones estaba sobrevaluada. Que no fue verdad que la rebajaron. Sencillamente el presidente Medina le dijo, usted no pagan los impuestos, entonces, bueno, es lo mismo. Quiso el presidente confundir a la población para vender la idea de que él logró una rebaja sustanciosa. No logró ninguna rebaja. Tapar el negocio que representaba. No logró ninguna rebaja. Punta Catalina. No logró ninguna rebaja. Sencillamente, de los $100 millones que le rebajó, eran dinero que tenían que pagar en impuestos. Okay. Sencillamente es lo que le dijo a la empresa, no me lo pagues, no me pagues los impuestos, y entonces vamos a decir que el Estado Dominicano está pagando las plantas más baratas. Exacto. Es decir, fue un puro ilusionismo, es decir, un burdo engaño, en realidad fue eso. Además, con la sobrevaluación ya estaba garantizada la rebaja. En la sobrevaluación había por lo menos de 500 a 600 millones de dólares. Hay quienes dicen que es más. Yo aseguro que por lo menos hay de 500 a 600 millones de sobrevaluación en los 200 millones de dólares. Pero si a eso uno le suma 708, más el precio de los terrenos, que ahora hay que comprarlos, más el precio de los costos financieros por el retraso, porque ya en agosto se venció el plazo en que la planta debía ser entregada. Y ahora el chantaje es el siguiente: si esto va a un arbitraje internacional, esto puede retrasar más la planta. María Santísima. Y ya no es verdad que en las condiciones actuales esta planta estaría lista ni siquiera el año que viene. Estamos hablando estaríamos hablando del 2010 o del 2019, o incluso estaríamos hablando ya para ser inaugurado en el tercer mandato del presidente Medina. Finalmente, no lo puedo dejar ir, apoyándome en su experiencia, conocimiento del sistema medioambiental, para preguntarle, hay un debate nacional ahora mismo
dos sectores enfrentados. Uno que están tratando de convencer al presidente para que apruebe la instalación de bomba de gas licuado de petróleo donde se vende gasolina, y otros que están planteando la peligrosidad de que se permita. No, es que es peligroso, es que es inconcebible incluso que el debate se esté produciendo. Es decir, por razones incluso de seguridad pública, de seguridad ciudadana. Es decir, esto no debe ser permitido. Las normas de seguridad de una bomba de gasolina y una estación de expendio de gas, es decir, obedecen a criterios distintos, a criterios diferentes. Es inconcebible que se esté planteando esa discusión. ¿Es una imprudencia? Más que una imprudencia, sería un crimen permitir que se venda gas y gasolina en el mismo lugar. ¿Esto realmente crearía en la población intranquilidad, pone en riesgo la familia dominicana? Es que es peligrosísimo. Es decir, esto no debe ser permitido bajo ningún concepto. Ya, entonces, haga un planteamiento, es decir, el debate ha sido que el que quiere incursionar en gas licuado de petróleo, pues que solicite un permiso e instale su bomba solo de gas, no que sean fusionadas ambas. Como es en la actualidad. Como es en la actualidad. No hay que modificar ese criterio. Solo seguir el patrón, las normas y las reglas que están establecidas. Criterio. Hay normas de seguridad para bombas de gasolina y bombas de seguridad para estaciones de expendio de gas. Sencillamente eso, lo que hay que hacer es controlar que esas normas de seguridad que están establecidas se cumplan, porque no siempre sucede, como aconteció recientemente, es decir, en una estación de expendio, es decir, en más de una en que se han producido explosiones. Lo que hay que hacer ahora no solamente es mantener esas normas de seguridad, sino asegurarse que las mismas se cumplan de manera estricta. Eso sería importante. Así que si fortalecemos las normas y reglas que ya tenemos, leyes que regulan ese sector, el pueblo dominicano no tiene por qué temer. Exactamente. Agradezco su amabilidad de venir a este escenario nacional e internacional. Usted sabe que siempre bienvenido aquí en este programa. Tenía mucho que no venía, pero las puertas siempre están abiertas. Ya en otra ocasión vamos a hablar de la APD. Me dicen que este partido va creciendo como la leche, como la espuma, ¿cómo que le dicen? Como la espuma. Así que va muy bien. Pareciera que la coyuntura que se ha presentado del debilitamiento de los partidos principales está permitiendo el surgimiento de los partidos emergentes. Ya en otra ocasión hablaremos de eso. Agradezco a ustedes por permitirme llegar a sus hogares, decirle que será hasta mañana con otra entrega.